En el siguiente tutorial les explicaré cómo vamos a construir nuestra base de datos en el sistema gestor de base de datos que se llama ACCESS. Antes de empezar la parte práctica, quiero aclarar algunos conceptos. Cuando nosotros vamos a construir una base de datos, o sea, ese lugar, ese espacio de almacenamiento que vamos a almacenar muchísima información de forma organizada, bien clasificada, hay una serie de pasos y aspectos que debemos tener en cuenta. Eso tiene que ver con el punto número 3 del taller escrito que ustedes hicieron. El paso número 1 que nosotros debemos definir cuando vamos a construir una base de datos es definir el tipo de información. O sea, a qué sitio, a qué empresa, a qué lugar voy a construir yo mi base de datos. Si es un hospital, si es un colegio, si es una empresa o un supermercado. Porque dependiendo el tema, dependiendo el tipo de negocio, dependiendo el tipo de empresa, asimismo va a ser el tipo de información que vamos a procesar. Claro, si estamos hablando de un centro médico, un centro veterinario, pues la información que se maneja en este sitio es relacionada con, vamos a hablar entonces de pacientes, de doctores, de medicamentos, de exámenes, diagnóstico, de historias médicas, de citas. Pero si habláramos de la información que concierne a un colegio, toda la información a una institución educativa, entonces si el tema es de un colegio, debemos definir el tipo de información que se va a almacenar. Quiere decir que en un colegio vamos a hablar de alumnos, vamos a almacenar la información de profesores, docentes, asignaturas. Y si habláramos de supermercados o de empresas comerciales, estaríamos hablando de clientes, de productos, de proveedores, de un inventario, de insumos, de empleados. Es muy importante aclarar esto, es una de las cosas que hay que definir antes de empezar la parte práctica, es decir, definir el tipo de información, a qué empresa se lo vamos a hacer. Una vez teniendo claro este aspecto, es comenzar entonces a definir el terreno, el sistema gestor de base de datos. ¿Qué quiere decir esto? SGDB es la abreviatura de sistema gestor de base de datos, es definir el programa, la herramienta con la cual yo voy a construir mi base de datos. En este caso va a ser digital. Obviamente yo podría construir una base de datos empleando un sistema de carpetas como un fichero. Ese sería mi SGDB. Pero en hablando de la parte digital, pues vamos a definir cuál software, cuál programa vamos a almacenar esa información. Siempre que pensemos en construir una base de datos, tenemos que pensar también como si fuese un terreno. Cuando vamos a construir una casa, una propiedad, tenemos que pensar que lo primero que hacemos es limpiar el terreno sobre el cual se va a levantar, ¿sí? Digamos que los pasos para construir esa base de datos son muy parecidos a la construcción de un edificio o de una casa. Definimos el terreno se limpia, se organiza para empezar la construcción. El terreno sobre el cual se va a trabajar es lo mismo que en las bases de datos el sistema gestor, quiere decir la herramienta con la cual vamos a construir nuestra base de datos, sobre la cual vamos a colocar la información, a almacenarla, a diseñarla, a organizarla y a clasificarla. Existen muchos sistemas gestores de base de datos. Tenemos para trabajar en línea, para grandes empresas, MySQL, Postgres, Oracle es uno de los más usados a nivel empresarial, pero en empresas grandísimas, y para trabajar en red como la parte bancaria, Ecopetrol, las empresas grandes. Pero nosotros vamos a estar trabajando con un sistema gestor de base de datos como es ACCESS, que nos permite construir aplicaciones o software para pequeñas y medianas empresas. Es sobre esto donde nosotros empezamos ya nuestra práctica la clase anterior y trabajamos con ACCESS y dejamos definida nuestra base de datos. Entonces, definiendo nuestra base de datos sobre qué terreno, sobre cuál terreno vamos a empezar nuestra construcción, el siguiente paso es nosotros definir la estructura que va a llevar. En una construcción, después de haber limpiado el terreno y haberlo organizado, lo que viene seguidamente es levantar la estructura, colocar las columnas, ¿verdad?, sobre la que van a soportar esa edificación. Haciendo una analogía con las bases de datos, pues precisamente nosotros, una vez que hemos definido sobre qué herramienta vamos a trabajar, debemos comenzar a definir la estructura sobre la cual vamos a construir nuestra base de datos, ¿sí? Y ese es uno de los aspectos más delicados y sobre lo cual vamos a dedicar una buena parte del tiempo. Lo más importante en una construcción siempre va a ser su estructura, la que le da el soporte y lo que va a decir cuán firme es. Lo mismo en un sistema gestor de base de datos. La estructura debemos definirla con tiempo, despacio, ¿sí? Dedicarle tiempo, porque va a ser la que va a soportar o va a almacenar la información de nuestra base de datos. Y esa estructura en una base de datos, en los programas ACCESS, en cualquier sistema gestor de base de datos, son las tablas.
Estas tablas ustedes pueden observar que se parecen mucho a Excel, pero las tablas donde se va a almacenar la información de nuestra empresa, de nuestro negocio, la tenemos que definir muy bien, definir los nombres de los campos, registrar muy bien la información, porque ese es digamos, el corazón de una base de datos son las tablas, porque es el lugar o el espacio donde se almacena la información. Es precisamente donde vamos a ir a este paso, número 3, a definir las tablas que van a almacenar nuestra información. Vamos entonces a la base de datos que usted construyó en la clase anterior. Va a ir a un lugar donde usted la tiene guardada en su computadora, usted la puede localizar, la señala y le va a dar doble clic y la va a abrir. Ese es, digamos, nuestro terreno. Esta va a ser el sistema de gestor de base de datos sobre el cual vamos a construir nuestra información. Abrimos nuestra base de datos, nos muestra este entorno. Listo, entonces recordemos que este es nuestra barra de nuestra cinta de opciones, la barra de título, nuestra barra de menús por el cual nosotros vamos a estar interactuando, que esta zona central es nuestra área de trabajo y este lado de aquí, el lado izquierdo, nuestro panel de objetos o el panel de navegación, donde se irán colocando, digamos, toda la estructura y todos los elementos que van a componer nuestra base de datos. Así como explicábamos aquí en la diapositiva, que lo primero que debemos hacer cuando vamos a construir una casa después de preparar el terreno es construir, hacer la estructura, levantar las columnas sobre la cual se va a colocar la información. Eso también lo tenemos que hacer aquí en nuestro programa ADS. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una estructura, crear las tablas. No podemos empezar por ningún otro aspecto, sino primero es crear las tablas. Para ello vamos a ir al botón de crear. Y este es el punto donde nos vamos a demorar un poquito más en las clases. Cuando vamos a crear una tabla en Access, ese lugar donde vamos a almacenar la información, hay 3 maneras de crear esas tablas. Tabla automática, diseño de tabla y listas SharePoint, porque son para trabajar más que todo en la parte de la web. Nosotros nos vamos a enfocar en el botón diseño de tablas, ¿sí? Así que va a ser lo siguiente, presione clic en este botón diseño de tablas. Voy a explicar el procedimiento de cómo se haría el diseño, la estructura de una sola tabla y ustedes harían el resto de las estructuras para las demás tablas que van a componer su base de datos. En este momento entonces realice lo siguiente. Vaya un momento a la plataforma, se va a ubicar en la pestaña del periodo 1 y en esta semana, que es la semana 2-3, donde vamos a trabajar crear bases de datos, tablas en la vista de diseño y relaciones. Usted va a realizar lo siguiente. Va a bajar, va a descargar y abrir la guía número 3, la que corresponda a su respectivo grado, para crear su tabla. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, esta de 10B. No importa, usted va a abrir la que corresponde a su grado. Le recomiendo que la descargue y la abra en Word, ¿sí? En esta guía, usted va a crear, dependiendo el tipo de negocio que le ha sido asignado, va a crear las estructuras de las tablas. Cada grupo va a crear alrededor de 10, 12 tablas. Yo voy a explicar cómo se crea una y el procedimiento como se hace una sería igual para todas las demás. Vamos a crear entonces esta tabla que se llama cliente, la tabla cliente, porque esta es para una empresa que es de un supermercado, de una empresa comercial. Entonces miremos esta estructura. Cuando nosotros trabajamos en Excel, voy a abrir aquí un momentico una hoja nueva. Por lo general, si fuéramos a colocar los títulos de nuestra tabla para almacenar la información en Excel, nosotros empezaríamos escribiendo aquí la información de manera horizontal. Deciremos nombre del cliente, escribiríamos aquí la dirección y así sucesivamente. Sin embargo, cuando estamos trabajando con Access, el mecanismo es distinto porque tenemos que hacer otros procedimientos, otros detalles que tenemos que agregarles a estos títulos. Así que en Access vamos a realizar lo siguiente. Presionamos entonces, retomamos, crear diseño de tabla. Podemos recoger este panel de control para que nos quede fácil manipular nuestra ventana, ¿sí? Y usted lo puede activar de aquí. Entonces, aquí va a ser el lugar donde vamos a poner los títulos de la tabla, o sea, estos títulos que escribiríamos en Excel, así como cliente, nombre del cliente y la dirección, los vamos a definir en esta zona. Aquí irían los nombres de los campos. Aquí no se introduce información, yo no voy a escribir
Pedrito Pérez, teléfono 745, y la dirección calle Novena Norte, número 19. No, aquí vamos a colocar son los nombres de los campos. Entonces vamos con nuestro primer campo. Vamos a mirar, si estamos hablando de clientes, yo debo de analizar qué tipo de información se requiere para almacenar la información de un cliente. Vamos a poner el nombre, la dirección, el barrio y el teléfono. Voy a explicar algunos. Voy a colocar aquí en este momento primero el nombre. Se acostumbra que los nombres de los campos de las tablas vayan en minúscula por cuestión de programación y que no deje espacio. Si necesita decir nombre cliente, entonces ponga un guión de por medio, pero no deje espacios en blanco y preferiblemente en minúscula. Ahora, si yo coloco el nombre del campo, debo definir aquí qué tipo de información va a almacenar el nombre. Eso no lo hacemos en Excel, pero sí lo debemos definir en Access para poder guardar la integridad de la información. ¿Qué quiere decir? Yo debo analizar, si pido el nombre de un cliente, ¿qué tipo de información voy a registrar? Pues voy a registrar información de letras con de texto alfabético. Y que esa información pues no va a ser muy larga. Si yo voy a escribir Condorito Pérez, un ejemplo, entonces voy a escribir letras. Y cuando voy a escribir letras, debo definir, aquí hay varios tipos de datos. Entonces voy a condicionar que la información que se registre en ese campo sea tipo de texto y que va a ser corto, o sea que no va a permitir más de 250 caracteres, que es el tamaño del campo que permite. Entonces aquí voy a colocar el nombre de mi cliente. Miremos qué otro campo me está pidiendo, me está diciendo la dirección. Entonces yo puedo poner nombre y voy a poner dirección, preferiblemente sin tildes también, por cuestión de la programación. Ahora, cuando yo escribo la dirección, mezclo números con letras, pero es lo mismo, este va a ser un campo de tipo texto, ¿sí? Pero vamos a hacer lo siguiente. Además de cuando yo estoy construyendo una tabla, debo definir el nombre y debo definir el tipo de dato que va a almacenar. Aquí es una descripción, esta descripción es más que todo para las personas que va a ingresar la información. Aquí debe ingresar el nombre del cliente, aquí debe ingresar la dirección, pero pues vamos a dejarla como opcional. Todo campo, cuando lo señalamos aquí en la parte inferior, están las propiedades de ese campo. Por ejemplo, me dice que el tamaño del campo es de 255. Estos 255 son en caracteres. Pero debemos cambiar el tamaño porque si no nuestra base de datos comienza a ocupar mucho espacio en la memoria, en el espacio de almacenamiento. Si yo voy a escribir el nombre de una persona con apellidos y todo, más o menos cuántos caracteres necesitaría. Condorito Pérez Corredor, por ejemplo. Calculemos con el nombre más largo. Entonces yo puedo decir que voy a hacer una reserva de 35 caracteres entre nombre y apellido. Esos 35 no son centímetros, sino que es la longitud en caracteres. ¿Listo? Veamos entonces donde dice dirección. Si yo fuera a escribir la dirección de una persona, si no estoy incluyendo el barrio, sino solamente la dirección, número de apartamento, avenida y todo lo demás, ¿cuánto espacio voy a necesitar? Va a ser un campo de texto corto y va a ser de tamaño, usted lo puede calcular. Vamos a dejarle entonces de 30 caracteres, o sea 30 letricas. Vamos a definir nuestro siguiente campo, barrio, también va a ser de texto corto. Y para escribir el nombre de un barrio o algo, podemos dejarle una longitud de 20 caracteres, de 20 letricas. ¿Qué otros campos nos están pidiendo? Teléfono, celular e email. Vamos con el teléfono. El teléfono, cuando lo vamos a escribir, puede ser de tipo numérico. Sin embargo, no lo vamos a colocar numérico, sino que lo vamos a dejar de texto corto, porque muchas veces escribimos el indicativo de una ciudad entre paréntesis, entonces no lo dejamos numérico. Por lo general un campo se define numérico cuando vamos a hacer operaciones o cálculos con él. Entonces vamos a ver que el teléfono va a ser de texto corto, y para escribir un teléfono, por más largo que sea, vamos a dejarle una longitud de 12 caracteres. Del teléfono, entonces, miremos qué otros datos nos están pidiendo. Celular, email y ciudad. Vamos a escribir estos campos. Celular. Se recomienda que usted escriba el nombre del campo y de una vez defina el título. Texto corto, y el celular vamos a dejarlo de 15. Email o correo electrónico. Este es un campo que va a llevar una dirección y web. Todo lo que sea páginas web, direcciones web. Hay un tipo de campo específico, que es el campo que se llama hipervínculo. Ese campo hipervínculo ya tiene una longitud establecida y nosotros no lo vamos a escribir, la vamos a modificar, y nos permite hacer navegaciones. Vamos con el campo ciudad. Como en la ciudad también vamos a escribir un
Texto, vamos a dejarlo de texto corto y vamos a ponerle una longitud de 20 caracteres. Es bueno colocar el departamento porque nuestros clientes pueden ser de otro departamento, fuera de aquí de la ciudad de Armenia. Vamos a dejarlo texto corto, también vamos a dejarle 20. Y país. Obviamente podemos tener clientes internacionales, entonces vamos a dejarlo texto corto también porque vamos a escribir letras y vamos a darle una longitud de 20. Sin embargo, ya que por defecto nuestros clientes y si tenemos nuestro negocio aquí en la ciudad, entonces en nuestro país podemos optimizar el tiempo de digitación y dejar predefinido, establecido la ciudad y el país. Entonces vamos a señalar, por ejemplo, ciudad, y aquí en ciudad, donde dice valor predeterminado, esta casita que dice valor predeterminado, no sé si me permite ampliar aquí, vamos a dejar escrito la palabra Armenia con mayúscula inicial. Esto va a evitar que siempre cuando esté ingresando la información ya aparece Armenia escrito, pero si fuera ciudad, por ejemplo Córdoba, Pijao, o fuera otra ciudad distinta, Medellín, entonces él me permite hacer el cambio, sino que para ahorrar en la digitación ya dejo escrito este campo, Armenia, valor predeterminado. Estas son las propiedades del campo y yo puedo establecer muchas cosas aquí a nuestros campos, restringirlos y establecer varias propiedades. Lo mismo lo vamos a hacer con país. Con país vamos a decirle que el valor predeterminado es Colombia, para no estar digitando todo el tiempo Colombia en nuestra base, en nuestra tabla cuando estemos ingresando información. Muy bien, miremos qué campos nos están haciendo falta. Seguiríamos entonces con fecha de ingreso. Ahorita voy con este campo de acá arriba que lo dejé libre a propósito. Entonces vamos a ver con la fecha de ingreso. Fecha y vamos a ponerle un guión ingreso. ¿Listo? Voy a ponerlo en minúsculas, que por la cuestión de la programación se acostumbra mejor trabajar con los nombres en minúscula. Fecha de ingreso es un campo donde vamos a digitar una fecha y lo vamos a establecer como un campo fecha-hora. Aquí tenemos diversos tipos de campos. Si lo que yo voy a almacenar es un salario, establezco el valor de moneda. Si lo que voy a establecer es una cantidad, lo pongo numérico. Si lo que voy a almacenar es un campo donde voy a responder verdadero o falso, tiene hijos, sí, no, casado, puedo dejarlo como un campo lógico o sí, no. Objeto es para definir un campo donde se va a guardar una imagen, por ejemplo, foto del cliente o la foto del empleado. Campo hipervínculo, ya lo explicamos. Datos adjuntos, como cuando no quiero poner un campo donde la persona va a subir su currículo, va a subir un archivo, calculado para operaciones y asistente de búsqueda para campos como con la lupita para hacer búsquedas en la base de datos. Pero los campos que más vamos a estar usando es texto corto. Texto largo es como un campo de comentarios, por ejemplo en descripciones largas de un producto, entonces le dejamos texto largo y nos permite manejar varios renglones, como 10 renglones. Texto corto solo nos permite un solo renglón. Aquí tendríamos nuestros diversos tipos de datos. ¿Cuál es el propósito de estos tipos de datos? Restringir, ¿sí?, cómo se debe establecer, ingresar la información en cada uno de estos datos. Que cuando llegue al campo email yo no vaya a escribir números, sino que voy a escribir un tipo, una dirección web, que cuando escriba ciudad voy a escribir texto. Y cuando escriba la fecha, la tengo que escribir en fecha y hora. Pero también cuando voy a hacer la fecha y hora, vamos a decirle en qué formato para que el usuario que va a usar nuestra base de datos, hay muchos tipos de fecha corta, fecha larga. Entonces ubicamos nuestro cursor aquí donde dice formato, presionamos la flechita y le vamos a decir que vamos a usar el formato de fecha corta. A lo mejor nos va a pedir almacenar ahorita nuestra base de datos. Además de decirle que va a ser fecha corta, le vamos a dejar la máscara de entrada. La máscara de entrada es como un ejemplo para que el usuario sepa cómo ingresar la información. Y aquí presionamos esta flechita, estos botoncitos suspensivos, y él por defecto nos va a pedir que guardemos nuestra tabla. Esa tabla la vamos a llamar clientes, nuestra primera tabla. Y le vamos a decir aceptar. ¿Cómo es el nombre de la tabla? Porque aquí en la guía, en cada línea, aquí le va a decir el nombre, tabla proveedores, tabla clientes, va a decir el nombre de la tabla. Cuando esté construyendo las tablas, debe hacerlo colocándole esos nombres cuando le pida guardar. Vamos a decirle clientes. El primero nos pide guardar la tabla. Nos está preguntando en este momento que no hay ninguna clave principal definida. Por el momento le vamos a contestar que no. Contéstele que no en este mensaje. Y seguidamente vamos a definir el formato de fecha corta. Si fuera una hora, usaríamos este de hora. Vamos a decirle fecha corta. Siguiente,
Esta es la máscara, así le muestra al usuario cómo tiene que ingresar la hora, día, mes, año, siguiente y finalizar. Entonces a nuestro campo fecha le hemos dejado aquí un formato y una máscara de entrada, le hemos modificado estas propiedades. Muy bien, para terminar de construir nuestra tabla, otra cosa que debemos añadir, es muy importante, es que toda tabla tiene que tener un campo clave principal. El campo clave principal, aunque lo veremos más adelante, es el campo que identifica de manera única cada registro. Y a las personas lo que nos identifica de forma única es nuestra cédula, nuestro número de identidad. Si usted por casualidad estaba digitando una celda y le faltó o se saltó, no se preocupe, usted puede eliminar y puede quitar celdas. Vamos aquí, usted le puede dar clic derecho y aquí tiene la opción de insertar o eliminar filas. Vamos a insertar una fila y nuestro primer campo, que es como está aquí en nuestro ejemplo, en la guía que tenemos, es code cliente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos de nuevo a nuestra base de datos y vamos a llamarle code cliente. Código del cliente, el número de identificado del cliente. A veces manejamos un código, manejamos el número de identidad, pero es el campo que va a identificar de manera única cada registro. Aquí en tipo de datos, los campos códigos, por lo general siempre vamos a estar digitando número, entonces lo vamos a dejar condicionado que sea numérico, ¿sí? Una recomendación, cuando usted esté ingresando los datos, le recomiendo que escriba aquí el nombre del campo y automáticamente venga aquí y diga el tipo de dato. Que no deje espacios en blanco porque entonces no lo va a dejar grabar. Si usted activó este campo y no escribe nada, entonces la computadora puede brincarle y está esperando que usted escriba algo. En ese caso tiene que escribir algo y después eliminarlo, borrarlo del botón que dice eliminar filas. Toda tabla, el primer campo lo vamos a definir como el campo clave principal y para hacerlo vamos a darle clic derecho y le vamos a decir que ese va a ser nuestro campo clave principal. Más adelante veremos este tema, por ahorita lo vamos a definir. Listo, así crearíamos nuestra primera tabla. Ponemos los nombres de cada campo, qué tipo es, y le modificamos sus propiedades. Una vez que hemos terminado nuestra tabla, la vamos a cerrar, pero no del botón de acá arriba, sino de este botoncito. La cerramos, le guardamos los cambios y observe que nuestra primera tabla está aquí. Si yo necesitara modificar mi tabla porque algo no me quedó bien, modificar la estructura, le voy a dar clic derecho, modificar, o le decimos vista diseño, que es lo mismo, la vista diseño, y vuelve y me trae aquí por si me faltó algún campo, necesito cambiar algo. Ahora, si lo que yo deseo es introducir información a mi tabla, le doy doble clic y ya puedo comenzar a digitar los nombres y comenzar a introducir información. Por ahorita lo vamos a dejar allí y luego procedemos a crear todas las tablas. ¿Qué van a hacer? En este momento entonces usted, de acuerdo a su guía de trabajo, va a empezar a crear cada una de las tablas que están aquí en su guía. Debe quedarle más o menos entre 10, 12 a 14 tablas según el negocio que tenga. Si voy a pasar a crear mi segunda tabla, volvemos al mismo botón pestaña crear, diseño de tablas y comienzo de nuevo a crear mi tabla. Paso a la número 2, usted mira, clientes ya lo hicimos, entonces vamos con proveedores y así sucesivamente con cada una de las tablas de nuestro ejercicio que estaremos trabajando. En la siguiente clase hablaré de las claves principales y de las relaciones entre tablas y también vamos a estar introduciendo información. Muy bien, esto es todo respecto a la explicación sobre cómo crear tablas en Access.